Aquí en los estudios de la radio, recibimos a Nicolás Márquez, que es abogado, es escritor. Nicolás, buen día, un gusto saludarte. Bienvenido a Santa Fe, sé que has llegado hace pocas horas. Muchas gracias, sí, vengo desde Mar del Plata, así que salimos a la madrugada y bueno, muy contento de estar acá. Tengo referencias que el lugar a donde iban a hacer la charla ustedes, que es el gimnasio de Luján, era para 800 personas y quedó chico, así que van al Don Bosco con capacidad para 1.500 personas y también se agotaron las inscripciones para escucharlos. Digo, a Agustín Laje y a Nicolás Márquez, que van a hablar de desenmascarar la ideología de género. ¿Cómo se puede sintetizar semejante título? Bueno, la ideología de género que está en boga es un conjunto de ideas anticientíficas que atentan contra la libertad, contra la vida de familia, alteran la percepción de la realidad y atentan culturalmente contra los principios fundantes de nuestra civilización, que son los principios cristianos. No es una charla de religión ni nada por el estilo, pero está motivada desde, grupos católicos. No necesariamente, pero lo que sí está claro es que la ideología de género atenta contra la cristiandad. De hecho, cada marcha que se hace, ni una menos, cada marcha que se hace pro aborto, cada marcha LGBT, ¿dónde termina? Termina en la iglesia de turno de la ciudad donde se hizo la marcha. O sea, hay un deliberado afán por provocar, decís vos. ¿Cómo? Para provocar. Permanentemente, institucionalmente y simbólicamente. Pero además atenta contra la libertad. La ideología de género no es inclusiva, la ideología de género no es una oferta, es una imposición. Y es una imposición que se mete en el Estado y que desde el Estado va aplastando nuestras libertades individuales. Y además tiene un lenguaje engañoso permanentemente difundido por medio de comunicación, y todo aquel que cuestione ese lenguaje es criminalizado, es arrojado al cadalso, a los jueces, es perseguido por la policía del pensamiento, que es el INADI, en fin. Nosotros escribimos en el año 2016 un libro que se llama El libro negro de la nueva izquierda y se subtitula Ideología de género o subversión cultural, porque creemos que la misma izquierda que hace 40, 50 años atacó nuestra civilización con bombas, hoy la ataca con una ideología anticientífica que es esta. Detrás de esto están los mismos pensadores, los mismos militantes y los mismos intereses ideológicos que pudieron haber existido hace 40 años. Natalie Bedini, es todo tuyo. Mi primer pregunta es esto que decís en torno a la falta de libertad y a una ideología que se involucra en el Estado. En 1853 nuestro país dictó una constitución que en su primer artículo adhiere a la religión católica como única religión. La religión católica en su Biblia dice que Dios ha creado al hombre. Dios creó al hombre como sinónimo de la humanidad. Esta ideología, porque la religión también es una ideología, aboga por la libertad de todas las personas, partiendo de la base de que Dios creó al hombre como imagen de humanidad. Bueno, primero un error, no es el primer artículo de la Constitución, sino el segundo. Bueno, el segundo artículo. Es el segundo artículo. El segundo artículo, ¿qué dice? Somos católicos romanos, para la Constitución argentina. Dice que el Estado argentino sostiene el culto católico apostólico romano, y en todo caso menciona a Dios como fuente de toda razón y justicia, no en el articulado, sino... ¿Eso aboga por la libertad de las personas? Digo, eso por supuesto, porque también dice la Constitución... Yo no me considero católica. Claro, pero la Constitución dice que hay libertad de culto pleno, y lo hay. O sea que no hay ningún inconveniente en que vos no seas católica o en que vos pertenezcas a otro credo. No hubo nunca en la Argentina... ¿Y por qué contra la libertad? Primero, ¿por qué contra la libertad? Estás hablando de cosas distintas. ¿Vos me preguntás por la ideología de género, me preguntás por la Constitución o me preguntás por la religión católica? Empecemos por la ideología de género. Bueno, ideología de género. Correcto. Ideología de género. De a una. Para usted la ideología de género. Para usted la ideología de género no tiene basamiento científico. Por supuesto que no. Yo voy a discernir con usted de que no tiene basamiento. Disentir. Sí, voy a disentir porque lo que a usted llama ideología de género sí. Tiene un montón de basamientos científicos Ninguno. que se vienen estudiando desde hace muchísimos años. A ver, ¿cuáles serían para usted ningún basamiento científico? Bueno, por ejemplo... Hay convenciones de las Naciones Unidas, sí. Hay estudios de los derechos humanos, estudios de los derechos sexuales y reproductivos, estudios de las diversidades sexuales,
que son por avalados ejemplo, por las grandes universidades del mundo. Nombrame un estudio, claramente. un estudio de los Por que ejemplo, las dos cumbres que se realizaron en el año 1994 de las Naciones Unidas, Sí. donde se han hecho varias declaraciones en torno a los derechos humanos, Sí. en términos de derechos, Sí. en donde se ha discutido la desigualdad pero de pará, género, pará, los derechos sexuales y reproductivos, sí, pero- con pero- fundamentos científicos de las ciencias sociales. A ver, ¿qué fundamento científico? Muchísimos fundamentos Ahí lo que hubo científicos. fue una votación. A ¿Me usted- hablas a de usted- Beijing a o me hablas usted- del Cairo? A usted del Cairo. Del Cairo, ¿A usted bien. qué basamento científico le parece que tiene la Biblia? Yo no estoy hablando de la Biblia. No, le pregunto qué Es que basamento yo no vine a hablar de científico la tiene la Biblia, Biblia. yo vine a hablar de la ideología de género. Por eso te pregunto, ¿vos querés hablar de derecho? Citaste la Constitución mal. Ujú. ¿Querés hablar de la religión católica o querés hablar de la ideología de género? Acá el señor me preguntó sobre la ideología de género. Ujú. Muy bien, entonces, Tiene muchísimos basamientos científicos. ninguno. Es una superstición, es contraria a la razón. Dejémoslo hablar a él. Y parte, no, pero vos tenés un cassette influido por los medios de comunicación del sistema. No. Por eso confundí los conceptos. La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos se moviliza de manera autoritaria para ser impuesta atentando contra nuestras libertades. Vamos a hablar, por ejemplo, de una de las supersticiones anticientíficas. La ideología de género cree en el concepto anticientífico de la autopercepción. Por ejemplo, si yo me autopercibo mujer, entonces soy mujer, lo cual no es cierto. Lo que dice la ciencia es que hay una determinación biológica que nos asigna a ser hombre o mujer. Luego, si uno se quiere disfrazar o autopercibirse Superman, es un problema cognitivo de uno con la realidad. Es un Pero problema eso social. no es un problema, es un problema individual, no es un problema social. Ahora, es un problema cognitivo. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo muy claro. Nosotros tenemos toda una constitución fenotípica y genotípica. El genoma humano es el experimento y el estudio científico más reciente y más completo, nos dice que hasta desde la primera célula hasta la última de nuestro cuerpo nos constituye como varón o como mujer, por ejemplo. Sin embargo, la ideología de género dice que nosotros somos varón o mujer en función de nuestra autopercepción. Es ridículo. Si yo me autopercibo un delfín, no soy un delfín. Tengo un problema cognitivo conmigo mismo. Tengo todo el derecho de disfrazarme de delfín, pero no hay ningún argumento científico que diga que yo soy aquello que me autopercibo. O sea, ahí tenés una de las supersticiones. ¿Querés otra superstición de la ideología de género? La ideología de género, por ejemplo, en materia del aborto, no nos puede explicar cuándo empieza la vida humana. La ciencia sí. La ciencia confirma que la vida humana empieza desde la concepción. Desde la concepción empieza, por ejemplo, la multiplicación celular. Desde la concepción, por ejemplo, empieza la respiración celular a partir del proceso de Krebs. Desde la concepción ya tenemos una persona humana con un grupo sanguíneo distinto al de la madre. Tenemos persona humana que tiene carga genética propia e incluso puede tener un sexo distinto al de la madre. Sin embargo, la ideología de género niega que eso sea una persona humana, la ciencia sí, y por eso andan con los pañuelitos verdes agitando las banderas y creyendo que matar una persona, una persona por nacer es un derecho de la mujer. Bueno, podemos estar toda la tarde hablando de cómo la ideología de género altera la percepción de la realidad, precisamente a través de una articulación discursiva falsa. Ahora, en nada es posible ponerse de acuerdo entre una postura como la de Natalí y lo que estás exponiendo, particularmente Nicolás. Pero es que acá lo que hay que hacer es respetar la libertad, cosa que no hace la ideología de género. Pongo un ejemplo. El periodista reconocido, Jorge Lanata, que no es santo de mi devoción, pero dijo una verdad constatable por la ciencia. Dijo que Flor de la B no es madre, sino padre. Bueno, tuvo que ir a declarar ante un juez. O sea, fíjate vos cómo el nivel de imposición de la ideología de género limita la libertad de expresión. Él opinó nada más. Podría haber opinado, digamos, en disonancia con la realidad objetiva. Sin embargo, opinó en coincidencia con la realidad objetiva. Y aún así tuvo que ir a declarar a un juez. Está casi prohibido decir aquello que contradiga la ideología de género porque uno es criminalizado enseguida. Porque entre muchas de las libertades que atenta la ideología de género es contra la libertad de expresión. Entre otras muchas. A mí me parece que nadie está atentando contra su libertad de expresión justo en un día en el que usted va a dar una charla con su basamiento filosófico. Sí.
Me parece que hay que hacer La charla todavía no la dimos, después veremos si tenemos las consecuencias. Te pongo un ejemplo. Mi compañero que va a dar la conferencia conmigo, Agustín Laje, ayer se emitió una resolución en el Congreso de la Nación en repudio a su persona. No me digas. Pero sí, porque él dijo, a raíz del caso Tiziana o Tiziano, que había sido manipulado por los padres y que no era una decisión del niño constituirse en un niño trans, cosa que después confirmó el hermano. Entonces, basándose en una distorsión de lo que él dijo, hacer la Cámara de Diputados con la firma del diputado Agustín Rossi, de Rosario, encabezando el repudio a su persona. O sea, tenés una presión del Congreso de la Nación, tenés una presión del INADI, tenés una presión, como el caso de la Nata, por parte del periodismo, y después tenés que rendirle cuentas a un juez por el mero hecho de opinar. Más aún, la ideología de género es tan autoritaria y tan anticientífica que aquellos que no coinciden con la ideología de género son tachados de padecer homofobia. La homofobia, como su nombre lo indica, sería una fobia. La fobia es un desorden mental. Clasificados en los manuales de psiquiatría en el DSM-5, no figura la homofobia en ningún manual de psiquiatría. Sin embargo, es tan autoritaria la ideología de género que ha fabricado un argumento idiomático contrario a la ciencia para patologizar el pensamiento disidente. O sea, la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que atenta contra la persona humana y contra la libertad. Lo que usted dice respecto de... Te puedo pedir, Natalie, que vayamos al corte sí, no. y volvemos y charlamos un ratito, 5 minutitos más, ¿puede ser? Con todo gusto, con Nicolás Márquez, que nos está bueno el debate, nos está visitando. Con todo gusto. Y con fundamentos, porque eso es lo más importante, cada uno en su postura. Por supuesto. Bueno, retomamos la charla aquí con Nicolás Márquez. Vas a estar con Agustín Laje, los dos la charla. Sí. Recordamos que a qué hora es en el día de hoy. Bueno, después damos algún detalle, no sé si lo conoces bien. Sé que es en Don Bosco porque me han dicho que las no había capacidad, 800 personas que iban a estar en el Luján fue imposible por la cantidad de demanda de inscripción, así que van a estar ante 1.500 personas en Don Bosco en el día de hoy. Pero después, en todo caso, vamos a ver. Creo que es a las 19:30. 19:30, perfecto. Había quedado una pregunta tuya. Sí, pero antes de hacer la pregunta, quiero que escuchemos a alguien que trata de explicar estas cuestiones desde el humor, desde la península ibérica. Se llama Patricia Sornosa y este es uno de sus chistes. Lo quiero invitar al amigo aquí que lo escuchemos juntos. Me parece súper extraño que los obispos digan que la homosexualidad es contra natura. Porque, joder, yo he visto en la naturaleza monos enculándose. Esto lo he visto yo. En la naturaleza, sí, monos gays. ¿Sabéis lo que no he visto nunca en la naturaleza? Monos obispo. Esta es la diferenciación que nosotros intentamos hacer cuando hablamos, por un lado de sexo y por el otro de género. ¿Cuál es la diferencia que hay para ustedes que identifican que la ideología de género no tiene un basamiento científico entre, por ejemplo, los conceptos de sexo y género? Bueno, vamos por parte, porque otra vez estamos mezclando las cosas. ¿Vos querés hablar de la broma respecto a la religión? ¿O la broma tiene que ver con construcciones sociales. La mujer dice en modo de chiste, sí. Yo conozco un montón de monos que actúan de manera natural, y son homosexuales. Sí. Lo que no es natural son los obispos. Bueno, también los gatos se comen a las crías. O sea, poner como ejemplo a los animales es muy poco feliz. Es más, los gatos incluso practican el incesto. ¿Te parece bien el incesto? O sea, el hecho de poner como ejemplo a los animales es no me parece. La pregunta direcciona apropiado. A la diferencia entre las construcciones sociales y lo que es natural. Claro, lo que es natural es aquello que nos es dado. Las construcciones sociales es precisamente aquello que el hombre cultiva en una vida en comunidad. Como por ejemplo las religiones. Ponerle que sí, puede ser una construcción los social. Los modos de Estado, pero las maneras de vivir. A ver, hay determinaciones de la naturaleza y hay construcciones sociales. Por ejemplo, nosotros todos estamos acá vivos por una determinación de la naturaleza, porque previamente mamá y papá han tenido una cópula y de ahí hemos salido todos nosotros. Eso es una determinación de la naturaleza. La sexualidad es una determinación de la naturaleza. O sea, nace hombre o nace mujer. Ahora luego, que vos uses pollera y yo no, es una convención social. Ahí están los roles de género. Que es el modo en el cual uno
asume un rol en la sociedad. Eso es el género. Ahora, lo que es el sexo es aquello que nos es dado por la naturaleza. Es una determinación no elegible. Entonces aquí hay una diferencia entre lo que usted puede considerar ideología de género, Sí. que bien usted opina no tiene basamiento científico, y claramente sí los tiene, porque las construcciones sociales tienen estudios científicos de larga data, al menos desde mediados del siglo XX. Lo que vos estás, no, lo que vos estás señalando es una ciencia que es la sociología, que no tiene nada que ver con la ideología de género. ¿Cómo que no? Si No, el no, género en este caso, ¿cuál es la diferencia entre sexo y género? Te lo acabo de dar. Una es una construcción social. La sexualidad es un rol social. El género es un rol social. Entonces sí tiene basamiento científico. No tiene basamiento científico. La ideología de género lo que busca es suplantar la sexualidad por el género. Entonces, vos sos aquello que te percibís y no aquello que, que la naturaleza te ha determinado. Por ejemplo, vos sos mujer, independientemente de cómo te autopercibas e independientemente de cómo te vistas. En mi sexo Eso biológico. es una determinación. Sí, en el único sexo posible. Femenina soy, en el sexo vos biológico, sos mujer. femenino. Vos sos mujer. Luego, si querés vivir en disonancia con tu naturaleza, tenés toda la libertad de hacerlo. Pero yo tengo toda la libertad de llamarte conforme a la verdad. Sos mujer. Ahora, si yo te llamo conforme a la verdad, incurro en crimen de homofobia, discurso de odio y no sé cuántas otras cosas más con las cuales la ley sanciona a todo aquel que dice la verdad, en desacuerdo con la ideología de género. Como lo que dijiste de Granata, ¿no? Por ejemplo, Cuando a ver, yo primero me debo a la verdad, no a las fantasías ajenas. Si yo me creo que soy Superman, ella tiene toda la libertad en no llamarme como Clark Kent, porque yo no soy Superman. Tengo un problema cognitivo conmigo mismo y con mi naturaleza. Y si me tiro del 10º piso, con todo derecho, me voy a reventar. Me voy a reventar, no voy a flotar por los aires por más que yo me autoperciba de esa manera. Y encima hay un problema adicional. La ideología de género es financiada por el Estado. O sea, todos nosotros tenemos que, en el último presupuesto... Porque Las financiada... ideologías religiosas no son financiadas por el Estado. ¿Cuál? Las ideologías religiosas en general, No. durante muchísimos años, No. el Estado argentino Sí. le paga a la Iglesia Católica y es eximida de sus impuestos claro. la Iglesia Bueno, Católica vamos- y tantas otras religiones de este país. No, ninguna otra religión. A las iglesias protestantes se les No. generan subsidios durante muchísimo No, tiempo. no, estás equivocada. Vamos por partes. Tengo argumentos para decir que no estoy equivocada en este punto. Tus argumentos desde hoy son muy frágiles, por eso vamos a poner los puntos sobre las IES. Primer punto, ya no se financia más a la Iglesia Católica. Segundo punto. Progresivamente la Iglesia Católica comenzó a renunciar a sus privilegios en este año, si me dejas en hablar, el año 2018. si me dejas hablar, yo puedo contestar tu falacia. La Iglesia Católica, durante los tiempos del general Roca, le fueron usurpadas un montón de hectáreas, millones de hectáreas. Entonces, lo que hubo a partir del siglo XX fue una compensación anual para repararle a la Iglesia todos los bienes que le fueron quitados. De manera tal que eso no fue sencillamente una subvención graciosa, sino una reparación como consecuencia de los bienes que le fueron quitados en 1880 concretamente. De manera tal que estás equivocada. Una cosa es una ¿Cómo obtuvo la Iglesia Católica estos terrenos? No. Expliquemos el origen de estos terrenos, cómo los obtuvo, Claro. cómo tiene bienes materiales la Iglesia Católica. Por el aporte de los fieles, por supuesto. Así los tuvo. Y sin embargo, por un problema con la Santa Sede que tuvo el presidente Roca, les expropiaron esos bienes. Luego, a modo de reparación, anualmente se le fue dando un porcentaje anual de dinero, que era 80 millones de pesos. O sea, digamos, una cifra para un presupuesto nacional ínfima. Era la única religión que ha sido subsidiada, no como ella que habló en plural. Y no subsidiada, sino simplemente a través de una reparación histórica. El resto de las religiones no tienen ningún subsidio, ahora ni siquiera la católica, pero además estos subsidios no eran subsidios para hacerse lo que uno quiere, eran sencillamente para apoyar, por ejemplo, a los colegios católicos, que están cumpliendo una función social, y para que la cuota sea más barata y más gente pueda ir, se les daba un apoyo. También se le da un apoyo similar, pero no es un subsidio a la religión, cuando un colegio protestante quiere abrirse. Pero eso se hace con todos los colegios privados, sean o no confesionales. Nicolás, hoy por ejemplo van 1.500 personas a Don Bosco. Sí. ¿En general te dejan hablar y no te discuten nada? No, lo que pasa es que nosotros después damos una tercera etapa, primero habla Agustín, después hablo yo, y la tercera parte la gente tiene toda la libertad de hacer preguntas.
para los dos, en este caso que tienen opiniones Sí. tan difíciles de alguna manera de coincidir, ¿no? Eso estaba por Claro, decir, ¿no? digo, ¿cómo se hace para que cada uno para Pero vivir en sociedad y respetar cada una de las posturas, ¿no? Claro, Porque pero entre medio pero de las quiero de aclarar dos una cosa. está la mía, está Quiero la de aclarar otra una cosa que es persona. muy importante. Aquel que no es católico, puede mandar a sus hijos a un colegio no católico, un colegio público, Claro. un colegio laico o Sí. un colegio de otra confesión, judío, protestante, etcétera. En cambio ahora, con la ideología de género, que ya tiene un presupuesto muy alto, y así fue estipulado en el presupuesto del 2018 de cara al 2019 por imposición del G20, porque esto no es una ideología autóctona. Estos son organismos internacionales que le hacen creer a las chicas rebeldes que se están sublevando contra un status quo. Le está diciendo a Natalia. No, A mí porque me parece, esto primero esto me fue parece- financiado. yo- No. Primero me parece un poco irrespetuoso No, que usted de diga ninguna- que mis argumentos son muy débiles. Escuchame una cosa. Segundo, me parece No me deje- irrespetuoso que es usted irrespetuoso diga que interrumpir. nosotros somos chicas rebeldes. Es irrespetuoso interrumpir. Esto fue financiado, esto fue financiado y impuesto al presidente Macri en el apartado C del acuerdo. 130 millones de dólares es lo que lo que el en Estado el- argentino destinaba a la Iglesia en Católica. en el apartado C del acuerdo con el FMI se le exigió al presidente Macri imponer la ideología de género. En el G20, el propio presidente Macri dijo que iba a adoptar las recetas de género que le bajó el G20. Lo mismo sucedió, por ejemplo, con los postulados de la OEA para con la Argentina. Esta es una agenda internacional. Es una agenda internacional y por supuesto salen los pañuelos verdes cacareando rebeldía, pero esto es una agenda internacional que tiene militantes callejeros de izquierda, curiosamente. Pero esto es una agenda internacional financiada por la plutocracia. O, por ejemplo, por la Planned Parenthood, que es la internacional abortista más importante del mundo. Ahora bien, con la nueva ley de educación sexual integral que se pretende imponer, hay una diferencia respecto a lo que estábamos viviendo ahora. Es transversal. La ley de educación sexual integral intenta imponer la ideología de género en los colegios sin que exista la posibilidad de elección, porque incluye los colegios protestantes, los colegios católicos, cualquier colegio de gestión privada y todos los colegios públicos, atentando, entre otras cosas, contra la Constitución, porque la Constitución, en sus convenios internacionales establecidos en el artículo 75 y 122, establece con rango constitucional el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos conforme a sus creencias. Es decir, eso se llama patria potestad. Nadie se lo quita. Natalie, Sí, se lo Natalie, quita, sí, por supuesto. con Nicolás aquí, por supuesto, en presencia, ¿querés de alguna manera cerrar tu opinión con respecto al tema? A mí igualmente me parece, algunas nociones me parecen demasiado irrespetuosas para con las mujeres, más teniendo en cuenta que esta persona comenzó haciendo una locución en el que hablaba de la libertad. Las mujeres durante muchísimos años y durante siglos, en la parte occidental durante 2018 años, sobre todo bajo el basamiento de la Iglesia Católica, hemos sido sometidas a una cuestión de inferioridad. Estos argumentos que claramente construyen un sexo biológico, que es completamente opositor el sexo biológico a la concepción del concepto de género, que es una construcción social. Y en la que yo no tengo la idea de que, bueno, en este momento quiero sentirme varón y me voy a hacer varón, o que durante años a mí se me haya impuesto un tipo de educación también a través de los colegios religiosos que han sido financiados por el Estado y que claramente defendían una ideología, como a ellos les gusta la palabra ideología, que es un cosmos de ideas que las personas defienden en determinados ámbitos. No es el caso de quienes estamos tratando de explicar la diferencia que hay entre un sexo biológico, entre un sistema binario, entre un sistema que permitió el status quo reinante en el mundo y las libertades humanas individuales. Entender a quien tenemos enfrente como una persona, asexo, una persona, alguien igual que yo. Esto no es lo que se está pregonando desde, por ejemplo, la Iglesia Católica. Hasta el mismo Papa Francisco ha pedido contemplación sobre aquellos que se sienten homosexuales, por ejemplo. Porque es una construcción social, porque vivimos en un mundo en el que sociabilizamos, vivimos en el mundo en el que naturalizamos ciertas prácticas y que después nos llevan a ver todos los días en la televisión una mujer quemada, una persona homosexual golpeada, alguien que se siente mal por su condición personal. Yo durante años he sido educada por educadores heterosexuales.
bajo términos del status quo reinante. Durante años he sido educada por una educación patriarcal y machista. Y si quiero ser lesbiana, voy a ser lesbiana, porque lo siento de esa manera, porque tiene que ver con mis sentimientos, con mi cosmovisión interna, con cómo yo me paro frente a la sociedad, no con un sexo biológico. Lo de ideología de género, déjeme decirle que también es una ideología mundial, que hay grupos que vienen desde todos los lugares de Latinoamérica y del mundo a decir, estas personas tienen una ideología y pretenden ser totalitarias sobre el resto. Totalitarismo es lo que apoyó durante siglos la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Bueno, un minuto para cerrar. Un minuto después de los 10 minutos que ella repitió, Bueno. después de que ella repitió las consignas habituales de la ideología de género. No son consignas. Son las consignas habituales. Primer punto, todo el tiempo atacando a la Iglesia Católica. Yo ni hablé de la Iglesia Católica. Eso es lo que hace habitualmente la ideología de género, porque como no puede discutir con la ciencia, trata de discutir con la religión. ¿Usted no Porque me puede explicar la diferencia yo no te entre sexo interrumpí. biológico y género? Yo no te interrumpí, no seas maleducada. Sí, te expliqué y te lo expliqué 3 veces. Si no lo entendiste, ya es un problema cognitivo Soy que mujer, vos tenés. soy inferior, tengo no. problemas cognitivos. Dijo, por ejemplo, se quejó de que siempre fue educada por personas heterosexuales. Esto es lo que realmente sucede, porque según el Ministerio de Salud de Estados Unidos, informe del 2015, solo el 1,6% de la población es homosexual. De manera tal que es lo corriente que seamos educados por personas heterosexuales. No es una imposición de un sistema, sino que es sencillamente un dato estadístico. Bueno, muy bien. Después dijo, con acierto, que la ideología de género es un fenómeno global, por supuesto, porque los grandes centros financieros de poder que financian a las chiquilinas rebeldes es un fenómeno global y hemisférico. Señor, que es global y hable así de las hemisférico. mujeres es irrespetuoso. Yo no te interrumpí. Demostrá por un rato, aunque sea paródicamente, que tenés algún atisbo de tolerancia, pues yo no te interrumpí. Después señaló que la mujer ha sido tratada de una manera injusta durante muchos años en el occidente cristiano, lo cual es cierto. Sin embargo, si uno repasa y hace un juego de contrastes, porque no se puede analizar la historia desde una manera ahistórica, retrospectivista, sino que tiene que analizarla conforme el contexto, en el occidente cristiano la mujer padecía discriminaciones injustas, pero mucho más injustas eran en el resto de las religiones de la época. Por ejemplo, en China, en África, en Medio Oriente, de la misma manera que sucede en el 2018. La mujer padece discriminaciones mucho más injustas que en el occidente cristiano, precisamente porque la cristiandad lo que ha hecho siempre es dignificar a la mujer respecto de cualquier otra religión